los pastores de la Iglesia El Faro, Rubén y Cristal Molina. Bienvenido a nuestro canal oficial de la Iglesia El Faro. Esperamos que acá siempre puedas encontrar un mensaje que reconstruya, anime, conforte, fortalezca nuestra vida. Somos un hogar de fe, sanidad y transformación. Puedes darle like, conectarte, compartir nuestros videos. Y acá tienes una casa para congregarte si tú lo decides y vives en La Ceiba. Así que te esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Un norte, todos necesitamos saber para dónde vamos. A ver, hagamos este ejercicio que yo escuchaba que él hacía con su congregación. ¿A dónde está el norte? ¿Dónde está el norte? Levanten su mano. ¿Dónde está el norte? Ajá, para allá. Algunos andan desorientados, ¿va? El norte, ¿a dónde está el norte? A ver, ¿cómo? Para allá. ¿Dónde está el norte? Para el mar, ¿va? Allá. Ok. El norte es el norte, ¿cierto? El norte no se puede modificar en ningún lado. En cualquier lugar que usted se pare de la tierra, usted siempre va a dirigirse al norte, sur, este y oeste. El detalle con esto es que muchas veces de nosotros queremos buscar nuestra dirección y queremos trazar nuestro propio norte, pero no podemos porque el norte ya está trazado. Y lo mismo sucede con la vida. El norte, lo que nosotros realmente, la esencia de la vida está aquí en la palabra porque se trata de Jesús. No podemos cambiarlo. Lo que pasa es que nosotros normalmente somos postergadores, vivimos posponiendo. Decimos, cuando yo cambie. Ahorita hablaba con un amigo que tenía años de no verlo. Él me escribió, cuando supo que yo estaba por allá, me escribió, me dice, ¿y estás por acá? Reunámonos. Fuimos compañeros del colegio y fuimos compañeros en la universidad. Y entonces al empezar a hablarnos, bueno, alegría, ¿no?, de ver a un amigo de muchos años. Pero él empezaba con esto y me dice, hey, te hiciste cristiano, ¿verdad? Sí, empecé a contarle. Él no es cristiano, aunque tuve la oportunidad de orar por él al final y sé que el Señor va a llegar a tratar con su vida, pero él me decía, ¿cómo vamos a ser salvos? Me dice, porque como nos conocemos, ¿no? Fuimos amigos desde pequeños y él me decía, porque vos y yo hemos sido bien malos, ¿te acordás? Y él empezaba a acordarse de todas aquellas cosas, ¿verdad? Picardías, maldades, malhechuras, todas aquellas cosas. Empezó a recordar, y es cierto, y esto, y que hacíamos aquí y allá, tantas cosas. Y me decía él, ¿cómo es posible que vos podrías ser salvo? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo va a ser? Me dice, en algún momento va a ser como una balanza, se va a medir lo bueno y se va a medir lo malo. ¿Cómo es posible? Yo le decía, mira, la verdad es que ninguno de nosotros, ni vos ni yo, vamos a poder por nuestra propia condición ser suficientemente buenos para poder alcanzar una salvación. No podemos. Por eso es que esta canción que la vamos a cantar, no la vamos a cantar, la vamos a escuchar al final, porque decía que solo Jesucristo basta. Y esto es similar, hermano, porque Pablo está acá, ustedes lo ven ahí en el piano, pareciera bueno, pero es malo. Y los que cantan aquí también, las hermanas, y ellas cantan, oran, ayunan, se congregan, leen la Biblia. Las que están en primera línea tienen ahí la Biblia y pareciera, ¿verdad?, que están bien. Yo les voy a decir algo, nada es suficiente. Lo que es suficiente se llama Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y cuando algún día estemos delante del Señor, no vamos a ser nosotros vamos a llegar a querernos pasar en la balanza, pero no vamos a poder, porque no somos suficientes, no tenemos nada, no hay nada en nosotros, nada que sea suficiente para poder entrar al reino de los cielos. Y entonces en ese momento, cuando estamos haciendo la cola para entrar, imaginen, todo lo que estamos acá de la iglesia del Faro, vamos a entrar, vamos a ir, ¿verdad?, todos. Y ahí está la balanza para poder entrar al cielo. Hay una balanza que dice si somos suficientes, que si somos capaces, y nos vamos a parar. Y usted y yo vamos a llevar un folder grande que dice que hemos hecho buenas obras, que hemos ofrendado, que ayudábamos, que íbamos a los viajes misioneros. Dice un montón de cosas y la vamos a poner ahí. Y eso va a decir, no es suficientemente capaz ni bueno. Y entonces nos vamos a salir así como desesperados, como tristes. Pero la única manera en la que podemos entrar es que cuando nosotros lleguemos, no somos nosotros los que nos vamos a parar en la balanza. Va a ser el pastor de pastores que se llama Jesús. Y Él se va a parar en la balanza y va a decir, venga, Él viene conmigo, pase adelante. Porque no somos nosotros, es Él. Entonces yo le explicaba esto a mi amigo. Yo le decía, mira, no somos nosotros, no soy yo, no vas a ser tú. Me decía, y él me decía, pero yo oro, yo sé que oras.
Y me decía, pero ¿cómo puedo asegurar? Y tiene él un conflicto interno ahorita, un conflicto interno muy fuerte. De que él me dice, ¿será que mis oraciones son escuchadas? Y yo le digo, mira, yo creo que Dios escucha a todos. Claro que te va a escuchar. Pero él sigue diciendo y dice, pero es que soy bien malo. ¿Te acordás esto? Y te acordás lo otro, y te acordás acá. Tantas cosas. Y lo que debemos de entender acá, todos los que estamos hoy, ya sea que tengamos 15 años de estar en la iglesia o que sea la primera vez, es que lo único que nos va a hacer suficientemente capaces de poder presentarnos delante de Dios se llama Jesucristo. Jesús el Salvador, no hay otra. Por eso quiero yo presentarte, porque muchas veces de nosotros estamos resignados. Quizás algunos decimos, no sé cuánto ya estamos cansados de ser lo que somos, de pensar que vivimos fallando, vivimos prometiendo. Yo creo que este es el escenario de muchos de los que estamos acá por años, ¿sí? Señor, ayúdame, Señor, cámbiame, Señor, te prometo. Y yo sé, estoy seguro que quizás algunos de nosotros no le hemos prometido al Señor una vez ni dos veces, le hemos prometido como 5,000 veces. Señor, yo te prometo que voy a cambiar. Señor, yo te prometo que lo voy a hacer. Señor, yo te prometo que voy a... Y te prometo, y estoy seguro que en algún momento de nuestra vida pateamos el cable, dicen por ahí, flaqueamos. Y quizás en medio de esa situación nos hemos cansado y hemos dicho, yo creo que no soy capaz, es muy difícil. ¿Cuántos estamos creyendo que realmente no hay propósito para nosotros? ¿Cuántos de nosotros quizás estamos pensando incluso en renunciar, en decir, ya no quiero porque creo que no soy suficientemente bueno? Yo esta mañana creo tener una palabra para todos aquellos que nos sentimos cansados, que nos sentimos agotados almáticamente. Tal vez no físicamente, aunque normalmente el alma y la parte física van ligadas. No podemos separarlas. Pero muchos de nosotros tenemos heridas del alma. Tenemos que ir a que nos hagan una resonancia almática para poder ver realmente cómo estamos. Y todos aquellos que nos encontramos así, yo quiero decirle, Jesús es la respuesta a cada una de nuestras situaciones. No hay otra. Y yo le preguntaba al Señor de verdad esta mañana, yo le decía, en medio de tantas cosas, en medio de tantos afanes, yo le decía esta pregunta al Señor, literalmente. Yo le decía, Señor, ¿qué le digo hoy a tu pueblo? ¿Qué le digo hoy a aquel que viene? ¿Qué le digo? Y de verdad, y no quiero sonar espiritual porque no soy, el Señor me dijo, el Señor nos habla a todos, el Señor nos habla a todos. Pero el Señor ponía este pensamiento en mí. De verdad, el Señor me hablaba para que yo pudiera compartir con ustedes. Y me decía el Señor, diles que mi proceso aún no ha terminado en cada una de sus vidas. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. No ha terminado. Él va a hacerlo, Él va a seguir haciéndolo. Porque Jesucristo es la respuesta a cada una de nuestras vidas. Muchos de nosotros, cansados de fracasar, empezamos bien la semana, empezamos bien el mes. De hecho, algunos de los que estamos acá tuvimos como metas de nuevo año decir, este año me voy a congregar, voy a leer la Biblia. Cierto, estamos ya en septiembre, hermano. Agosto ya se fue. Nos quedan 4 meses para terminar el año. Esto va volando, va rápido. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros, como hace metas de principio de año, ¿cierto? ¿Cuántos hacemos metas? Yo llevo como 5 años diciendo que voy a rebajar, hermanos, pero ya va a llegar. Pero normalmente una de nuestras metas es hacer mejor, ir a la iglesia, congregarme. Son una de las metas que ponemos, ¿cierto? Y ya estamos en septiembre. Yo creo que algunos de nosotros empezamos bien, pero ya vamos como que medio mal. Yo quiero decirle, el Señor hoy nos va a hablar y nos está diciendo, mi proceso no ha terminado. A veces de repente las cosas van saliendo bien y algo sale mal, como el pelo en la leche, ¿no? Como aquella cosa que está deliciosa. Hay personas, no yo, algunas personas, si les sale un pelo en la comida, les arruinó la comida, ¿va? ¿Cierto? Como el pelo en la comida. Estaba tan delicioso el plato, era un filete, pero riquísimo. Salió un pelo y todo se arruinó. A veces nuestra vida es así. Pasa algo, que las cosas se arruinan, que van mal, que vamos de bajada. Y yo quiero hacer 2 comparaciones, ¿sabe? Porque el problema no está en lo que las personas dicen de nosotros. El problema está en lo que nosotros creemos de lo que dicen las personas acerca de nosotros. El problema está en lo que nosotros creemos, lo que nos apropiamos, lo que nos abrazamos. Yo les he comentado muchas veces que en la iglesia donde yo crecí era una iglesia pequeña, no era una iglesia grande. En un pasaje, no en un barrio. Y ustedes saben eso, pueblo chico, infierno grande. Se conocen todos los chambres, todos los chismes, todo. Ahí no hay nada que esconder.
Y entonces yo recuerdo, yo les he contado esto, muchas veces las hermanas, las más santas, ¿verdad? Las más santas, cuando me veían llegar se rasgaban los vestidos porque decían, ahí viene Rubén, este cipote. Y literalmente le dijeron a mi pastor de jóvenes, él se llama David Alas, y le decían, pastor, mire, dígale a ese muchacho que ya no venga, si ese muchacho ya no, ni el diablo lo quiere. Y era porque como yo iba a la iglesia, no persistía en la iglesia, me gustaba la iglesia, siempre me gustó porque me sentí amado por algunos, no por todos, por algunos. Y me sentía bien, era un lugar. Yo iba al Señor, yo iba a buscar al Señor de a veras, pero tenía un fuerte conflicto. Cada vez que yo salía de la iglesia, las cosas me absorbían. Era un conflicto interno, fuertes cadenas pecaminosas, fuertes ataduras pecaminosas, fuertes. Crecí en una familia con principios que con pocos principios cristianos, muy mínimos. No culpo a mis padres. Yo hablaba con hermano Seferino ayer. Yo le decía, yo no culpo a mis padres. De los pocos buenos consejos que yo recibí, eran consejos morales, pero bajo su propia idea, bajo su propia idiosincrasia, no bajo un perfil bueno. Y yo no me quejo de mis padres. Creo que han sido los mejores padres para mí, fueron buenos, pero no conocían del Señor. Y entonces los consejos que yo recibía de mi madre en aquellos tiempos, por ejemplo, era: hijo, cuídese, no vaya a embarazar a una muchacha. Hijo, protéjase, por favor. Y hablamos con hermano Seferino y me decía, lo bonito es que ahora las generaciones van a ir cambiando y eso se va a ir rompiendo. Amén. Porque no es algo que yo le voy a decir a mis hijos. Ahora, yo no estoy culpando, yo no estoy diciendo que hizo, entiendo, no tenía una relación con el Señor. Entonces todo ese conflicto que tenía me hacía entre lo que la iglesia, lo que había crecido, lo que había visto, lo que había vivido. Crecí en un barrio bien popular de San Salvador, a unas escasas cuadras se movía la prostitución fuerte, el Parque Centenario se llama por ahí, y pasaba por ahí andaba en bicicleta. El contexto era pero muy dañino para un cipote. Y cuando llegué a la iglesia me doy cuenta que me costaba encajar con la forma en la que otros muchachos vivían. Me costaba encajar con la forma en la que algunos cristianos vivían, y lógicamente a algunos les costaba aceptarme porque no encajaba tal como ellos eran. Vivía en mucha rebeldía. Un montón de veces me pusieron en disciplina en la iglesia, bastantes veces. Tocaba la batería, y recuerdo yo una vez que el líder de alabanza, estábamos reunidos. A mí me dieron el privilegio de tocar la batería. Recuerdo que una vez el líder de alabanza nos reunió y dice: yo ayer tuve un sueño. Y él empieza a hablar, yo sabía cómo estaba mi vida. Yo sabía que mi vida, yo quería hacer lo mejor para el Señor. Realmente yo, cada vez que me acercaba al Señor, yo lo hacía con sinceridad, lo hacía con honestidad. Pero el conflicto era afuera, el conflicto era con nosotros amigos, no era en la iglesia. Y entonces me acuerdo que el líder dice: yo vi en la batería que había un demonio enrollado. Santo, dije. Y la verdad es que lo había, hermano, lo había. Sí, porque yo sabía cómo estaba. Y el Señor me ministraba, el Señor me hablaba, pasaban un montón de cosas. Mire, es que si yo le contara todas aquellas. Yo, antes de llegar a la iglesia, unos amigos y yo patinábamos. Y enfrente de donde patinábamos había una rotonda, y ahí poníamos las patinetas, los patines, saltábamos. Y también, ¿verdad?, hacíamos otro tipo de cosas, fumábamos, enfrente de la iglesia. Y cada vez que la iglesia empezaba la oración, nosotros más bulla hacíamos. Nos poníamos a gritar más. Definitivamente éramos instrumentos del diablo para esa iglesia. Pero estoy seguro que quizás el pastor oraba por nosotros. Estoy seguro de eso. La iglesia oraba por nosotros. Y recuerdo que cuando el pastor empezaba a ministrar, porque la iglesia abría, ¿verdad?, nosotros empezábamos a decir: mira, el pastor ya le va a meter zancadilla, la va a botar. Y empezábamos a burlarnos de ese tipo de situaciones. ¿Sabe que uno de mis amigos se llama Oscar Alexander, el que al final fue el líder de alabanza que le estoy contando? Este muchacho, antes de que fuéramos a la iglesia, él me aventajaba unos años. Él había sufrido un montón. Sus padres lo habían abandonado, creció con su abuela, se refugió en las drogas. Era un gran marihuanero, pero de la primera clase. Y con él, de hecho, él fue el primero que me dijo: mira, ¿querés dar mejor? Aquí te receto este cosito, este churro. Y recuerdo que
Nosotros llegamos a la iglesia antes que él. Él una vez, él era un muchacho peludo, metalero, ¿no? Rockero, camisas negras. Y completamente le ofendía todo lo que tenía que ver con Dios. En una ocasión él está a punto de quitarse la vida. Él vivía en una casa de 3 plantas y esta tenía una terraza. Y en esta casa, él dice que en ese momento empieza a escuchar una voz que le dice: matate, matate, matate. Estaba escuchando ahí música y lógicamente se estaba drogando. Y él dice que empieza a subir y cuando está a punto de tirarse del plafón de esa casa, empiezan a sonar las alabanzas de aquella iglesia donde nosotros nos burlábamos. Era una iglesia de las asambleas de Dios, iglesia del camino de las asambleas de Dios. Y empiezan a sonar unas alabanzas y algo le dice: ve a la iglesia. ¿Y cómo era posible que una voz le estaba diciendo que se matara y una voz le estaba diciendo que fuera a la iglesia? Eso era difícil, ¿no? Y dice Oscar que no sabe cómo él bajó y de repente está en la iglesia. Está en el altar, dice que entró, bueno, pasaron un montón de horas. Cuando ya todos se han ido de la iglesia, él todavía está ahí. Él entró a la iglesia, dice que él entró, se postró y empezó a llorar y 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 a llorar. Ese día que él se iba a quitar la vida, el Señor lo llevó a la iglesia de la cual nosotros nos burlábamos. Y dice él que de repente abre sus ojos, ve y solamente está el pastor ya sentado, todo el mundo se ha ido, el culto ha terminado. Y le dice: hemos orado por ti y sé que vas a estar bien. Y él al verse se levanta y le dice: pastor, no estoy diciendo que el pelo tenía algo, no es una doctrina, no es nada. Es una situación que él sintió. Él tenía el pelo largo, andaba el pelo largo. Y le dice: pastor, ¿usted puede cortar pelo? No, yo no puedo cortar pelo. Córteme el pelo, yo no quiero tener esto, córteme el pelo por favor. Y le dice: mire, no puedo, pero con una tijera yo te la corto. Y le cortó el pelo. Y empezó a platicar con el pastor, terminó en la madrugada. Oscar, mi persona y otros amigos más que realmente eran de aquellos, ¿verdad? Muchachos con muchos conflictos, con fuertes conflictos de identidad. Nos tatuamos tratando de encontrar una identidad también, pasando fuertes situaciones bajo la influencia del rock, de diferentes cosas, ¿no?, que uno hace. Oscar ahora es líder de alabanza de la iglesia donde crecimos y todavía lo es. ¿Sabe por qué? Porque en el Señor hay nuevos comienzos. En el Señor siempre hay nuevas oportunidades. No importa lo que las personas digan, es lo que tú crees, lo que hay en tu corazón. Y quiero brevemente narrar este episodio, narrar esta historia que está en la Biblia. Yo quisiera conmigo, yo hoy quiero hablarle acerca de esto, borrón y cuenta nueva. ¿A cuánto le gusta eso? Borrón y cuenta nueva. Imagínense, hoy le llaman del banco y le dice: ¿se acuerda que usted debía? Ya no debe nada. ¡Aleluya! Miren, eso es lindo, hermano, ir a pagar a un lugar y que le digan a uno que no debe. Eso es bonito. A mí me ha pasado, no sé si a usted, pero sí, hace algunos años yo debía aquí en la cafetería que está aquí, miren. De veras. Y la cuenta era grandecita, hermano, porque uno todos los días vea 3 baleadas con todo. Y yo llego, ¿verdad?, donde hermana Odalis. Ahora aquí hermana Odalis, ahí está. Hermana, le digo: ¿cuánto es? Vengo a pagar. No, me dijo, no debe nada. Yo le digo: no, alguien vino y pagó por usted. Pero, ¿y quién? No, me dijeron que no dijera. Me hubieran dicho antes, le hubiera pedido más. Pero hermano, eso de borrón y cuenta nueva, eso es lindo, ¿no? Cuando le dicen: usted no ha pasado nada. No, mire, ahorita que acabo de ir para allá, como uno es medio torpe, va medio indito por allá, hermano. Toqué una cosa que no tenía que tocar y se cayó y quebré una cosa de velas. Ay, le digo yo. Y me dice mi mamá: no se te ha quitado lo de niño, va todo quebrabas. Y cuando vamos por ahí, no debe nada. Qué lindo, ese como... Lo mismo pasa con el Señor. El Señor es experto en hacer borrón y cuenta nueva. El Señor es experto en decir: ¿y cuánto? No, aquí no ha pasado nada. Y ese es un escenario que yo quiero hablar rápidamente. Vaya conmigo por favor al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 36. Mire, nosotros tenemos un error.
Y el error es que pensamos que la mayoría de personajes que están en la Biblia, que son personajes que están ahí escritos, son personajes que nunca se equivocaron, que nunca tuvieron errores. Bueno, y claro que sí, hubieron algunos que nunca se equivocaron, que fueron irreprensibles, como Job, Daniel, Josué. Fueron nombres que están escritos en la Biblia y que fueron personas que se mantuvieron. Y qué tremendo, ¿no? ¿Cómo fueron ellos? Pero a veces pensamos que la Biblia solamente está llena de nombres de personas que fueron así como ellos, y realmente no. La Biblia está llena de nombres de personas que, al igual y que usted y yo, fallamos, batallaron, tuvieron tentaciones, se enfrentaron a cosas, tantas cosas que dudaron. Imagínense cuántas malas decisiones tomó Salomón, cuántas malas acciones tuvo David. Usted se acuerda, rey David. No sé usted, pero yo encuentro, hermano, cuando leo acerca del rey David, yo encuentro no sé, como un bálsamo para mi vida. Porque es que David, cuando yo veo a David era tremendo pecador, un pecador de las grandes ligas. Mire que no solamente fue adúltero, fue asesino el tipo. ¿Qué mente, no? Yo cuando pienso en David, de verdad, yo no logro cuajar eso, no logro entender. ¿Cómo es posible que la palabra del Señor diga que David tenía un corazón conforme al de él? Una vez mi líder aquí, Ángel Perdomo, decía, no, es que realmente a Dios le agradaba el corazón de David. Me gusta eso. Sí le agradaba el corazón de David. Porque David, imagínate eso, después de acostarse con la mujer de Urías y tratar de tapar toda la regada que había hecho. Ustedes conocen la historia, y para quienes no conocen, ahí después se las cuento. Pero ve que la cosa no le sale como él quería, y ¿qué hace? Le da una cartita a aquel tipo para que lo maten y lo pongan en la primera fila. Qué tremendo pecador de las grandes ligas. ¿Cómo es posible que cómo es posible que aquí en la Biblia se hable de David como aquel gran hombre, aquel gran rey, cuando cometía grandes errores? ¿Cómo es posible eso? Porque hay algo que se llama misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios va ligada al arrepentimiento que hay en nosotros, porque una cosa es sentir remordimiento por algo que hice, y otra diferente es sentir arrepentimiento. El arrepentimiento es aquella condición de nosotros que nos envuelve, que nos ayuda a sentir un dolor profundo porque le fallamos a Dios y a buscar su perdón. Y cuando nosotros pedimos el perdón a Dios, cuando es genuino, Él nos perdona y muestra su misericordia. La misericordia es recibir el bien que no merecemos y no recibir el mal que merecemos. Eso es la misericordia. Misericordia, también dicen por ahí, es que el Señor vio la miseria del hombre, pero su corazón fue movido a misericordia y nos toma a Él de la mano. Eso es lo que hace el Señor. Imagínense cuántas personas hay. Jonás huyó de la presencia del Señor, no quería hacer lo que el Señor le dijo, y Jonás dijo, mejor me voy porque no quiero hacer. Y aún así el Señor hace tantas cosas. La esposa de Oseas, ¿cómo se llama? La esposa de Oseas, Gomer, mujer que fue una y otra vez a buscar su oficio. Ella era trabajadora sexual, y Oseas va y la busca una y otra vez. ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso. Y eso es lo que debemos de entender nosotros, la misericordia del Señor. ¿Está conmigo, por favor? Evangelio de Juan 13:36. Le dijo Simón Pedro, y de este muchacho vamos a hablar ahora, de Simón. ¿A dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy. No me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mire lo que le dice Pedro, mi vida voy a poner por ti. Jesús respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El capítulo del 13 al 17 están hablando básicamente del último tiempo, se conoce como el discurso del aposento alto, y estamos acá una noche antes, entre la noche y el día que el Señor iba a ser entregado. El Señor sabía que lo iban a entregar. Y en este tiempo el Señor Jesús compartió con los discípulos. Los discípulos fueron aquellos más cercanos al Señor, con quien Él caminó, Él comió, Él compartió, tomaron un agua de coco, comieron, partieron el pan, no una, varias veces.
Y uno de ellos, que se llamaba Simón, le dijo: Señor, yo voy a ir a donde tú quieras que yo vaya, donde tú quieras yo voy a ir. Y si yo tengo que poner el pecho por ti, yo lo voy a poner. Le estaba prometiendo al Señor. Yo quiero que rápidamente veamos el escenario de la forma, el comportamiento de Pedro, que posiblemente es muy similar al nuestro, o yo puedo decir con toda seguridad, al mío. Ayer también escuchaba una prédica que traía consuelo a mi corazón. Hablaba Alex San Pedro, él es pastor, y él dice: yo no sé por qué el Señor nos escoge a algunos para ser pastores. Pareciera que nos ponen una terapia intensiva, aquellos que de verdad, dice el Señor, los voy a ocupar. Yo pensé que era el único que yo pensaba de esa manera. Gracias al Señor, no. Y hay otros también. El Señor nos tiene ahí en una terapia intensiva, más de cerca. Tenemos que estar ahí. Y Pedro, Simón, quienes estén conmigo digan Simón. Simón le está diciendo a él, a su amado, a su amigo, a su maestro, a su rabí, le está diciendo: Señor, si yo tengo que poner mi vida, yo la voy a poner. Señor, si nos tienen que meter preso, yo también voy a ir preso. Pero miremos lo que sucede con Pedro. 4 escenas de Pedro. Número 1, hermanos, vean lo que Pedro promete. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Juan. Vaya al Evangelio de Juan. Juan 37. Versículo 37. Juan 13, perdón, Juan 13. Vea, mire lo que Pedro promete, Juan 13, 37. Si está conmigo, dígame por favor. Le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida voy a poner por ti. Marcos, el Evangelio de Marcos lo dice de esta manera también: si es necesario, voy a llegar hasta la muerte contigo. Yo creo, hermanos, que Pedro fue completamente sincero en esa promesa. Yo creo que Pedro fue honesto, no le estaba mintiendo al Señor. Como usted y como yo muchas veces hemos dicho: Señor, yo te prometo, yo te prometo, yo te prometo, yo te prometo. ¿Cuántas veces nos llenamos la boca diciendo promesas? Lo hacemos, ¿no? El hijo siempre le promete al padre que se va a portar bien. Evan, ese es el cuento de todos los días. Yo te prometo que me porto bien. Te prometo, yo te prometo buenas notas. Los esposos prometen cambiar el uno con el otro. El esposo dice: yo te prometo voy a cambiar. Yo te prometo no va a volver a pasar. Los empleados prometemos a los jefes ya no llegar tarde. Le prometo que es la última vez. Ya no llego tarde nunca más. Y prometemos y prometemos. ¿Saben? Y aquí nos encontramos con un fuerte conflicto. Porque es fácil prometer. Lo difícil es cumplir. Ese es el lío que tenemos nosotros. Pero el Señor conoce nuestra condición. Porque Pedro le estaba diciendo: yo te prometo, le dice, mi vida pondré por ti. Señor, yo ahí voy a estar. El día que llegue a pasar algo, yo voy a estar ahí contigo. Cuando llegue el Señor la hora, no sé si usted tuvo esos amigos, yo sí los tuve. Cuando vengan los problemas, aquí vamos a estar. Eran los primeros que no estaban. A ver dónde estaban. Y eso fue lo que pasó con Pedro. ¿Cuántos de nosotros posiblemente le hemos prometido al Señor cambiar? ¿Cuántos de nosotros al inicio de este año dijimos: Señor, voy a congregarme más, voy a orar más, voy a leer más la Biblia? ¿O cuántos que hoy vienen por primera vez dijeron: Señor, este año yo voy a cambiar? Y eso es lo que pasó con Pedro. Y el primer escenario de Pedro es: yo prometo, Señor, yo prometo. Pero veamos cuál es la realidad de esto. Vea conmigo, por favor, vaya al Evangelio de Juan, capítulo 18. Hay unos capítulos más adelante. Evangelio de Juan, capítulo 18. Para lo que somos buenos y lo que realmente iba a pasar. Vaya conmigo, por favor, al versículo 17 de Juan 18.
Aquel que le había dicho al Señor: Señor, mi vida voy a poner por ti, vio que se llevaron arrestado a su rabí, vio que se llevaron arrestado a su maestro, al Señor Jesús. Y Pedro, el que le había dicho: Señor, yo voy a estar, yo te prometo que voy a poner mi pecho, que voy a poner mi vida, fue uno de los primeros que dijo, como diría nuestro pastor David, mejor decir aquí corrió que aquí quedó. Y Pedro, patitas, ¿para qué te quiero? Y miren, acá vemos cómo Pedro rompe su promesa. Versículo 17 dice: entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿Y qué dijo él? No lo soy. No, yo no soy. Vaya conmigo, por favor, avance hasta el versículo 25. No lo vamos a leer todo, pero usted conoce un poquito la historia, lo ha visto en las películas. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. ¿Cómo es posible que alguien que le está diciendo al Señor, que lo había acompañado, que había estado con él, que había visto los milagros del Señor de primera mano, que había visto la multiplicación de los panes, había visto cómo el Señor había convertido el agua en vino, había visto lo que el Señor había hecho? ¿Cómo es posible que después de 3 años de caminar con el Señor, este hombre está diciendo: yo no lo conozco, yo no sé quién es, no sé, no me pregunten? ¿Cómo es posible que alguien que había dicho: mi vida voy a poner por ti, Señor, hoy está diciendo: no lo conozco, no sé quién es, háblenle a otro, yo no sé? Vea por favor el versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. ¿Se acuerdan? Pedro le cortó la oreja a uno cuando lo llegaron a arrestar. Pero a la hora de las horas, porque por eso dicen ahí el dicho, ¿verdad? Una cosa es llamarlo y otra cosa es verlo venir. Y cuando Pedro vio la cosa seria, y entonces este hombre que le había, dice, aquel quien Pedro había cortado la oreja, dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? ¿No estábamos ahí? ¿No le cortaste vos la oreja a mi primo? Negó Pedro otra vez. ¿Y qué dice? Y enseguida, ¿cuántos Pedros habemos aquí? Yo no quiero pensar qué pasaría si ese gallo cantara cada vez que fallamos al Señor. Hasta el culto estaría lleno de canto de gallo. ¿Cuántos Pedros? ¿Cuántos podemos identificarnos con Pedro? Ahora sabe, el canto del gallo es una cuestión teológica que se discute, que realmente no era un gallo, sino que era una forma, un tiempo de adoración. No vamos a hablar de eso. Pero gracias a Dios nosotros no tenemos un gallo que canta cuando fallamos. Gracias a Dios podemos conocer al Espíritu Santo de Dios, que cada vez que fallamos al Señor viene en nuestros corazones y dice: hey, Rubén, la fallaste, Rubén, regaste. Y cada vez que hacemos algo, el Espíritu Santo de Dios está ahí haciendo, porque es la obra, no, que el Señor hace. Y vamos a poder llevar, imagínense, y usted, yo sé que muchas cosas escuchamos, ¿no? En la calle, aquí mi hermano Oscar mientras estaba hablando, usted viene por primera vez, no solamente le dicen hermano, sino que le están diciendo loco, porque él dice: ¡estamos locos! Yo no, dijeron ustedes, él sí. Realmente es una locura. Pablo lo dice así, que el evangelio es locura. Porque sé que el mundo, el lenguaje popular, no está plagado de personas que dicen: ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para ser como fulano de tal? No, imagínate si así es ya. ¿Para qué voy a la iglesia? Para ser como usted. Lo que usted debe responderles: imagínese si yo no fuera a la iglesia, ¿cómo fuera? La iglesia realmente, como lo han dicho algunos, no como el Señor lo dijo, que Él vino por los enfermos, es un hospital de todas aquellas personas que estamos batallando diariamente con algo, que estamos siendo perfeccionados por el Señor, por Dios, no por nosotros. El evangelio no se trata de llevar una vida de alegría, de que nunca hay problemas. No, sí hay problemas, pero lo que el Señor prometió es el gozo. Y el gozo es la condición de encontrar paz en medio de la situación difícil y decir: Señor, tú me vas a sacar, tú me vas a rescatar. Y eso es locura, porque en medio de una situación difícil vamos a poder ver la mano de Dios. Eso es lo más precioso que podemos tener cada uno de nosotros.
Y por eso muchos de nosotros nos resistimos, porque pensamos que en la iglesia, y por eso la iglesia, no, hay frases es que las de la iglesia son hipócritas. Pues yo creo que yo prefiero seguirme llamando hipócrita, quizás para algunas personas, pero algún día encontrarme con mi Señor, porque en medio de mis fallas, en medio de todas mis flaquezas, el Señor conoce mi corazón. Y Él sabe cuando yo vengo a Él y le digo: Señor, aquí estoy, necesito tu ayuda. Nunca vamos a ser suficientemente buenos para venir a la iglesia. Hablaba ahorita con un amigo de mi mamá y él me decía: me están invitando a la iglesia, pero es que yo creo que todavía no estoy listo, no he dejado esto, no he dejado lo otro. Yo le digo: pues nunca lo vas a estar hasta que llegues a la iglesia. Anda hacia la iglesia, ve hacia la iglesia. Uno de los padres, que fue el pastor del pastor David, pastor Francisco Carrá, él cuenta en su testimonio que él iba a la iglesia, que lo pusieron a servir, pero que él no dejaba el cigarro. Y dice, tenía problemas fuertes con el cigarro. Y él cuenta, ¿no?, de manera pública, dice: a mí me pusieron a servir, y yo, dice, con tal de que las personas no se dieran cuenta, yo me iba a encerrar al carro, subía a las ventanas y me echaba el cigarro. Yo pensé que nadie sabía, que nadie me había visto, pero todos sabían que yo iba a echarme el cigarro. Y una vez, dice, el pastor llegó, se asomó, tocó la ventana. Yo dije: el pastor, el humo. Y se quedó bajando la ventana. Sí, el pastor le dijo: sé que cada vez que vienes a tu carro venís a fumar. Y él cuenta esto, dice: la obra que el Espíritu Santo hizo en mi vida es lo que está haciendo en nuestra vida, lo que ha hecho en mí, lo que hace en varios de acá. Lo encontramos en las cartas de Pablo, es una obra santificadora. O sea, nos va perfeccionando, nos va cambiando, tomará un tiempo. En algunos, como en el caso de Oscar Alexander, de mi amigo, va a ser así, rápido: córtenme el pelo, ya no más. En otros casos, como en el mío, va a ser algo progresivo, quizás de algunos años. Pero el Señor va haciendo su obra, no la detiene. Y fue incluso, aunque Pedro había estado, es lo que el Señor había hecho con Pedro. Y rompe la promesa. Termino con esto. ¿Cuál fue la condición de Pedro? Mira, ve conmigo por favor. Aunque todos los evangelios lo narran, yo quisiera irme a Lucas, porque Lucas es un escritor muy minucioso. Lucas da detalles. Y Lucas escribe como con mucho cuidado, tratando de ver todo el escenario. Así que yo quisiera que nos moviéramos un poquito del escenario de Juan y vayamos al de Lucas capítulo 22 y que veamos el escenario, la condición en la que se encuentra Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 61. Pedro ha negado a su Señor, Pedro ha negado a su Salvador, Pedro ha negado a aquel con el que había compartido. Y dice Pedro: estoy fregado. Versículo 61. Y mira esto. Porque ¿cómo es posible? Pedro va siguiendo quizás de lejos la crucifixión de Jesús. Va siguiendo de lejos la tortura de su Señor. Me llama mucho la atención esto, porque usted se imagina el gentío que había ese día. La cantidad de personas. Y mira cómo Lucas lo dice, versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. En medio de todo ese escenario, después de que Pedro le había negado, cuando Jesús va quizás cargando la cruz, va desangrado, en medio de todo, la mirada de Pedro y la mirada de Jesús se encuentran, se ven así, tal cual a los ojos, logran verse. Y dice: y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, ¿qué dice? Lloró amargamente. Algunos se atreven a decir que la mirada que Jesús tuvo con Pedro fue una mirada así como de: yo sabía, Pedro, que me ibas a fallar. El Señor lo había dicho, no sé si lo sabía. Algunos dicen quizás la mirada de Jesús fue como una mirada de:
¿qué podía esperar de vos? Pero yo creo, conociendo al Jesús de la Biblia, conociendo al Jesús de las Escrituras, que la mirada que tuvo el Señor Jesús con Pedro fue una mirada compasiva, fue una mirada de amor, fue una mirada de oportunidades. Aún sabiendo que le iba a negar la mirada del Señor Jesús, cuando se entrelazan las miradas, la mirada dijo: Pedro, yo te amo, y ahorita voy a la cruz, voy por ti y por todos los demás y por los del Faro también. Voy ahí, no importa que me hayas negado. ¿Sabe que es interesante? Porque en el griego existen varias palabras empleadas para llorar. Una se refiere a llorar en silencio, dejando caer lágrimas. Pero la palabra que aquí se emplea en lo que acabamos de leer describe llorar con gemidos audibles y fuertes, expresando angustia del alma. El llanto amargo de Pedro era una evidencia externa del profundo arrepentimiento que había en su corazón. Le había fallado al Señor, lo había negado, y Pedro dice que lloró amargamente. No quiero saber yo cómo, pero ese hombre ha de haber llorado, ha de haber gritado, ha de haber gemido, ha de haber dicho: Señor, te fallé, Señor, la regué, Señor. Y quizás muchos de nosotros no tengamos que negar al Señor, o no le hemos negado diciendo: no le conozco. Tú vas a la iglesia, no, yo no voy ahí. Quizás no, pero muchas veces con nuestro testimonio negamos al Señor, con nuestra forma de vivir le negamos. Y el Señor nos está viendo con una mirada compasiva, llena de amor. Y es lo que hace Dios. Aún cuando le hemos fallado, Él es experto en encontrarnos. Terminamos, vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 21. Pedro, después de haber pasado bastante tiempo con el Señor, le niega y dice: no, yo creo que no estoy apto para ser un cristiano. Yo creo que perdí mi tiempo, dice Pedro, quizás caminando con el rabí, porque a la hora del examen lo fallé, a la hora del examen lo reprobé. Y entonces Pedro decide regresar a su antiguo oficio. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús llamó a Pedro, Simón, hijo de Jonás? Ya no serás pescador de peces, ahora vas a ser pescador de hombres. Pero Pedro le falla y dice: no, yo creo que se equivocó el Señor. Y regresa y se va otra vez. Vaya conmigo, por favor, Juan capítulo 21. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, también llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zabedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: miren, ya ha pasado todo el relajo aquí, voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Señor ya ha resucitado, el Señor ya ha resucitado. Y mire lo que hace el Señor, es que esto es lo que hace Dios. Él es experto en gracia, Él es experto en misericordia. Le falló aquel, el Señor resucitado, y va a buscarlos. Mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo que en Jesús amaba dijo a Pedro: ese es el Señor. Simón, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de los peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar.
Subió Simón Pedro. Yo me imagino, vea, Pedro andaba así como medio con la cabeza agachada. Y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Miren qué precioso es el Señor. Estamos hablando de Pedro, aunque realmente la mayoría de los discípulos lo dejaron. Si el único que se quedó con él fue Juan. El único que vio la muerte de Jesús de cerca fue Juan. Los demás se fueron, tuvieron miedo, se escondieron. Y el Señor regresa y va con ellos porque les ama. Y el Señor así es con nosotros, viene a nosotros porque nos ama. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Y ahí está Pedro. El Señor va y le busca a pesar de todo lo que ha pasado. Póngase de pie, por favor, terminamos. Abra su Biblia, por favor, ahí en Juan. Ahí donde estábamos. El Señor, tanta misericordia, tanta misericordia. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, versículo 15: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Qué palabra tan profunda. ¿Cómo es posible que el Señor todavía está buscando a aquel que lo negó? Mi corazón se estremece cada vez que yo leo esta palabra, cada vez que yo leo, porque yo cambio el nombre de Simón, yo pongo Rubén y usted puede poner el suyo, porque el Señor está diciendo, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Mira cómo es el Señor de lindo. Después de haberle fallado, le está encomendando una tarea, le está encomendando una misión. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón. Mire cómo le expresa el Señor, Simón. ¿Por qué no le llama Pedro? Posiblemente el Señor le está diciendo, ¿te acordás que yo te cambié de nombre? Tú ya no eres Simón, tú eres Pedro. Tú ya no eres pescador de peces, tú ahora eres pescador de hombres. Tú necesitas volver a mí, a pesar de todas las fallas, a pesar de que me negaste, a pesar de que pensaste que no eras capaz. Tú necesitas volver a mí. Yo estoy preguntándote hoy, le dice el Señor a Pedro, ¿me amas? Y nos pregunta a nosotros, ¿tú me amas? Y le respondió Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La llamada de amor del Señor es para todos los que estamos acá, incluyéndome. Créame que el Señor a mí me recuerda su amor cada día, cada mañana. A veces pueden ser pequeñas, pueden ser grandes fallas, pero el amor del Señor es así, va y busca. El Señor dice, ven, borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada. Ustedes se acuerdan de aquellos malhechores que estaban en la cruz, fueron llevados con el Señor para ser crucificados también con Él. Narra la Biblia, el Evangelio de Lucas, que habían dos ladrones que estaban ahí, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno empieza a decirle, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y el otro le dice, ¿cómo es posible que tú estés diciendo esto? Nosotros hemos hecho cosas malas, este hombre no ha hecho nada malo. Nosotros merecemos estar en la cruz, él no merece estar en la cruz. Y le dice a aquel hombre, Señor, cuando vengas en tu reino, porque habían puesto en forma de burla Jesús el Rey de los judíos, cuando vengas en tu reino, puedes darme chance ahí. Y el Señor le dice,
yo te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.